Esto es FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. FUCA Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a FUCA Streaming, el programa de la Fundación Cáncer, programa correspondiente a este 4 de mayo de 2026. No estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica, ganadora al Martín Fierro Latino como mejor canal de streaming. Bueno, en este programa número 12 y con muchísimos temas para charlar en el día de hoy. Una tarde otoñal tirando a soleada en la capital de los argentinos. Después les voy a dar la temperatura y la humedad porque me puse con el vivo de Instagram y me olvidé de anotarlo. Así que, pero me está faltando ese dato. Bueno, ¿cómo hacer para comunicarte en la tarde de Radio Sónica? Muy fácil, por WhatsApp al 11 22 62 77 28. Y si no lo haces por email a info@fuca.org.ar, por el Instagram en @fundación_fuca. Y si no, directamente, bueno, nada, lo ves por Twitch o te bajás la aplicación de la radio en el Google Play o en el Apple Store. Estoy muy contento con esto. Voy saludando a Facundo, a Ana Meglieni, bueno, a toda la gente que ahora también está en el vivo de Instagram. Bueno, ¿qué más? Saludos a la gente que estuvo muy cariñosa por el día de mi cumpleaños, especialmente a la gente del ecosistema FUCA, que hace poquito que está en mi vida y sin embargo la semana pasada estuvo de muchos saludos y demás. Gracias por todo eso. Y bueno, simplemente contarles que hoy vamos a tratar con el doctor Augusto Ferreira Camacho varios temas de interés importante para todos. Así que pasaron las 8 de la tarde. De las 4, pasaron 8 minutos de las 4 de la tarde, no me puedo estar con las dos pantallas, ya la cortamos. Volvemos con Augusto y arrancamos el programa. Chau. En FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología y eso implica una responsabilidad, acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día. Bueno, está con nosotros entonces hoy el doctor Augusto Ferreira Camacho. Augusto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Guido. ¿Todo tranqui? Muy bien, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, Diego, por haberte acercado y estar hoy en FUCA Streaming. Vamos a presentar a Augusto, que también tiene un súper currículum, como todos nuestros invitados. Es médico oncólogo clínico, especialista en urología y ginecología oncológica, profesor titular de la carrera de especialista de oncología en la Facultad de Ciencias Biomédicas del Hospital Austral, miembro titular de las sociedades como AMA, ESMIVA y la OC, es máster en oncología por la CEOM en España, ha rotado por el servicio de urooncología del Hospital 12 de Octubre en Madrid y también estuvo justamente a cargo del doctor Daniel Castellano, que es otro de los becarios de FUCA. Ha sido distinguido por la OC, por la SAU y premiado por la Sociedad Americana de Oncología por obtener el mejor promedio en su examen de oncología. Trabaja en el Hospital Universitario Austral, en la Clínica San Camilo, en el Instituto Santa Isabel y ha participado de varios equipos interdisciplinarios, además de ser ex becario FUCA y muy pero muy querido por el staff y por todas las personas que giran alrededor de la fundación. Así que Augusto, muy bienvenido y obviamente la primera pregunta es ¿cómo te terminaste acercando a la medicina y después cómo a esta disciplina? Si hubo algún hecho concreto en tu vida que te decidió o bueno, fue algo más ligado a lo fortuito. Bueno, muchas gracias, Guido, por la presentación y primero agradecerle también a Daniela por la invitación. Bueno, mira, si hay tiempo y yo creo que sí lo va a haber porque tenemos una hora. Esto arranca, mi papá es médico y yo me acuerdo los fines de semana que lo acompañaba en el auto hasta el geriátrico. Trabajaba en ese momento en un geriátrico de Raúl y Betty, el hijo era Diego, y Diego nos llevaba, me acuerdo, al kiosco, comprábamos algunas golosinas y pasábamos el tiempo mientras mi padre atendía a los pacientes. Cuestiones que nosotros estábamos ahí adentro y nosotros recibíamos el afecto de los pacientes, principalmente en ese momento que jugábamos en el parque, también de Diego, que en ese momento nos compraba las golosinas a mí y a mi hermana. Y bueno, ese fue uno de los tantos gestos que empecé a percibir de los pacientes
y creo que un poco la demostración del afecto es lo que a mí me hizo decir por vocación, yo quiero ser médico. Una vez que entro en ese momento en la facultad, bueno, primero paso por la parte de clínica médica, que son 4 años de formación en FLENI, y después paso a ser becario de FUCA, que gracias a FUCA y todos los que aportan para eso, pude yo completar mi residencia en el Alexander Fleming. Y digamos, con la urología en particular, ¿cómo se va dando, digamos, ese...? Sí, no es urología, sino que es urooncología y gineco-oncología, que son como dos subespecialidades, que antes, años atrás, no existían, pero bueno, a raíz de toda la evidencia abrumadora que hay en los diferentes escenarios oncológicos, empiezan a existir estas subespecialidades. Si bien no hay una formalidad para especializarse, de alguna manera es como que uno se va uniendo a los grupos de trabajo de la urooncología o de la ginecología. Y en mi caso particularmente es un poco también por la cercanía a la amistad con urólogos, de parte de mi padre, de parte mía que fue construyendo, y de alguna forma la patología también fue seduciendo como para llevarme ese camino. Y hoy, digamos, ¿cómo compatibilizás la labor docente con la cuestión de atender los pacientes, con tu vida familiar y personal? Dividir los tiempos, ¿cómo vas encontrando? Porque también entiendo que a medida que vas avanzando en tu desarrollo profesional vinculado a la oncología, es muy absorbente como profesión también. Sí, ahí estamos viendo algunas fotos tuyas también, con distintos compañeros. Esto fue en el congreso que hicimos hace un par de años. Okay. Y hay muchos ahí becarios de FUCA, amigos y becarios de FUCA que compartimos años. Okay. Bueno, algunos profesores también. Está el doctor ahí, Reinaldo Chacón, lo veo en el fondo. Bueno, de alguna forma, dividir, yo necesitaría un día más. Creo que necesitaría un día más para poder administrar todo lo que tengo. Ahí te encontrarías un equilibrio. 8 días necesitaría mi semana. Bueno, tengo 3 hijos, 3 varones, de 17, 14 y 12 años. Los 3 hacen sus actividades a full, colegio a full, fútbol a full, en 2, 3 clubes, con lo cual me tengo que redistribuir en todas esas actividades, sumado a las laborales, a las docentes. Trabajo en varios centros en la parte oncológica y bueno, es distribuirse, buscar momentos, llegás a casa y no termina el día laboral, sino que uno sigue haciendo la parte de las recetas. Ahí estás en el fútbol, pero con el equipo de... La parte de las clases. Bueno, ¿Ese es un equipo de FUCA? No. Ese es un combinado de oncólogos de Argentina, representando en un congreso de Estados Unidos, el ASCO, que es muy conocido. Jugaron de visitante, todo allá. Jugamos de visitante y ganamos. Bien. Mira. Es más, corrijo, perdón, ese es el ESMO en realidad. Okay. El año que Matías no veo yo de acá. Pero por ahí yo estoy medio mal de vista, pero seguro está porque él es muy buen arquero y no se pierde esos eventos. Acá, bueno, estamos varios también. Acá es el festejo porque salimos campeones. Ahí está toda la primera temporada menos vos. El que está en el medio es el presidente de ESMO, es un francés. Y bueno, por ahí están varios oncólogos amigos. Esto es en la cancha de Argentino Junior. O sea que el fútbol te gusta un montón. Me encanta. Lo practicaba cuando me daba las rodillas, en este momento no puedo. Ahí estás con Matías. Pero sí, ahí compartimos ese momento en la cancha de Argentino Junior. Así que también las rodillas te tienen como... Me abandonaron hace rato. Me abandonaron hace rato, pero trato todavía de resistirme. Esto sí es en un momento que dimos una jornada en el Hospital Austral de urooncología. Bueno, este es Urotarget, un evento también muy importante, ahí organizado por el doctor Lázaro y Losco en Mendoza. Es muy lindo evento, recomendado para quien no transitó por ahí. Y Augusto, digamos, ¿qué fue el Reinaldo para vos, digamos, porque sé que también influyó mucho en tu formación y demás? Ahora, digamos, a la distancia, que ya estás mucho más, has terminado la residencia y estás más formado y estás vinculado con organizaciones internacionales también. ¿Qué rescatás de ese tiempo en donde estuviste bien absorbiendo, digamos, conocimiento de él? Mira, yo roté 2 años antes de entrar a ser de becario en FUCA. En mi residencia de clínica roté 2 años consecutivos. Y desde ese momento tenía una asombro y admiración porque era una persona que en su momento ya tenía sus años, pero que estaba abocado no solo a lo asistencial, sino que dedicaba mucho tiempo a la docencia. Y yo dije, lo mismo que me preguntás recién, ¿en qué momento lo hace? Y lo tenía el momento. Bueno, ¿por qué? Porque era vocación y le gustaba transmitir conocimiento. Cuando tuve la oportunidad de entrar a la residencia lo pude comprobar. Dicho y hecho fue así, él tenía una vocación y una forma casi de manera exclusiva que dedicaba para sus residentes un tiempo.
Y eso se transmitía también en el consultorio, que nosotros hacemos consultorio al lado de él, aprendiendo todas sus manias dentro de la oncología. Y bueno, me llevé muchas. De cómo ir llevando a los pacientes. Cómo ver un caso, ¿no? Hay muchos tips, ¿no? Que no van al caso y no los voy a contar, pero porque son algunos íntimos. Pero son los que hoy en día yo me llevo a la práctica médica mía y todavía los siguen vigentes y los puedo seguir utilizando a través de los años. Y en lo que tiene... ahí te está dando también... Bueno, ahí estoy, ¿no? Unos kilos menos. Estaba jugando a la pelota. Ahí estaba jugando activamente a la pelota. Pero sí, este es el momento que... ¿Eso será 2017, algo así? 2018. 2018, okay. Ahí nos dan el título de oncólogo. Bueno, o sea, los 3 médicos que egresamos por año. Sí, es un momento emotivo porque permite llevar a las familias. Bueno, este es un momento de aulas abiertas, donde... A ese después hablamos, ese no me lo spoileé. No te lo spoileo. Ese después lo charlamos juntos. Bueno. Pero, y ahora, más allá entonces de Reinaldo, ¿qué trajiste de España? ¿Qué te significó haber hecho una rotación en España y el máster allá también? Método, formas en que hacen mejor las cosas, formas que no querés repetir acá. ¿Qué es lo que vos decís que bueno, a mí la experiencia me alimentó porque esto lo quiero hacer siempre de vuelta como lo hacen allá, o porque mejor optar por esta otra cosa porque esto no está tan bueno? Si es que se puede contar esa parte. Sí, yo puedo destacar una fortaleza y una debilidad de haber ido afuera, del consultorio, ¿no? De la práctica. Sí. Las fortalezas que ellos afuera por lo general tienen muchos ensayos clínicos, y estos son oportunidades diferentes que a veces tienen los pacientes de acceder a tratamientos que están en fase de investigación. Y la debilidad, me parece que hay una cierta distancia o a veces frialdad de parte del trato médico interpersonal con los pacientes, que nosotros, me parece, culturalmente no tenemos y somos mucho más cercanos a... Y esa frialdad no tiene que ver con como se dice acá, que porque como el sistema público está más saturado y tenés que atender más gente en un día, no te queda otra que ser frío. Allá aún con tiempo son más fríos. Sí, yo creo que es una cuestión cultural, netamente cultural. Nosotros somos más de abrazar, de dar la mano, de conectar con la mirada, de contener, y allá no tanto. Eso es lo que noté, ¿no? Si bien, a ver, no podría decirlo porque no estuve en todos los centros, en el centro más importante, noté de alguna forma eso. Que es el 12 de octubre. El 12 de octubre. Igual quiero aclarar, el doctor Castellano, que es un ex becario de FUCA de los primeros, no era así porque justamente es distinto. Él es el distinto porque es el argentino en España. Claro. Así que no. Ahora, si... digamos, no tengo tan claro exactamente en qué momento de la carrera estás enseñando en el Hospital Austral, pero se acerca alguien con ganas de dedicarse exactamente a tu especialidad, la urooncología. ¿Cuál sería tu primer tip para él, que es más joven, está empezando y está medio como buscando un mentor o alguien que lo guíe, porque está por hacer ese camino que es medio muy exacto, ¿no? No son tantos, digo, dentro de tu subespecialidad. ¿Cuáles serían las primeras palabras que te parece importante decirle como docente? Mira, creo que ya el oncólogo es un hiperespecialista, porque hizo una residencia, otra que es la de oncología, con lo cual es un médico que tiene bastante las cosas claras. Pero si tuviera que darle un consejo, y nos pasa en el Austral como en tantas universidades que son académicas, es que mire al perfil de paciente, porque no es lo mismo las pacientes con cáncer de mama, por así decir, los pacientes con cáncer de colon, que los pacientes con cáncer de próstata, en la urooncología, por ejemplo. Tienen un perfil diferente. Es otro el trato, es otras las necesidades. Contame un poco más porque es un tema que no hemos tocado nunca, digamos, en otros programas. ¿Qué dirías? ¿El perfil? Es como el perfil, a ver, es como muy... ¿Es la edad a la que llega? ¿No? Uno es la edad, el otro es el tipo de enfermedad y la proyección que tenga posiblemente curarse o no de esa enfermedad. Lo otro es los órganos que a veces están vinculados. Y hay también una afección a veces... A lo malo que se la va pasando mientras tanto y durante el tratamiento. Exactamente. Y también a veces hay algunas asociaciones psiquiátricas o neurológicas o neurocognitivas con diferentes tipos de tumores a esa repercusión neurocognitivo-psiquiátrica que tenga. ¿Y en esta en particular tiende a ser más? En esta no, pero en otras sí. Entonces digo que uno va como perfilando el paciente que va a querer en su consultorio todos los días. Es muy, puedo decir como que a veces es una cuestión de... Hay que tener en cuenta con qué tipo de personas voy a trabajar en los próximos 30 años. Nosotros le decimos el perfil de paciente. El perfil del paciente.
Es como que es muy, en el lenguaje médico se entiende bien. Okay. Quizás es difícil que te lo pueda expresar. Está bien. No es lo mismo en una desde edad que los la detalles. Otra. No es lo mismo quien se va a dedicar a cáncer de mama, que incluso con determinada tasa de sanación, que a cáncer de páncreas. Exactamente. Okay. Eso es una de las tantas. Por ejemplo, una de las tantas. Es una de las tantas, pero vas orientado bien a lo que digo. Entonces vos le dirías eso, fíjate primero qué tipo de perfil de paciente es el que querés para tu desarrollo. Yo lo que le digo a los médicos cuando se sientan a porque a veces uno se concentra en la parte muy técnica de qué tratamiento es el último, qué hacer, yo le digo, mirá, fíjate lo que yo hago y si es lo que vos querés hacer el día de mañana todos los días de tu vida. Okay. O sea, cómo lo reviso, qué es lo que charlo, qué es el tema que toco. Por ejemplo, en el hombre en cáncer de próstata el tema de la potencia sexual, la incontinencia urinaria. Si vos podés te sentís cómodo en ese lugar preguntando y no te va a molestar hacerlo el resto de tu vida. Claro. Eso es el tema. Si no te va a pesar. Si no te va a pesar. Porque probablemente, a ver, desde el punto de vista médico quizás le guste la patología, pero yo digo, mirá desde el punto de vista humano, si todo está interrogatorio. Te entiendo perfecto. Sí, ¿Se entiende? Es clarísimo. Tiene que ver con tiene que ver con el perfil de paciente. Varias veces por día durante muchos años. Y la queja que vas a recibir del otro lado, la demanda, si vos la vas a poder contener. Ahora sí, pasaron 22 minutos de las 4 de la tarde, tenemos como el código QR. ¿Cómo haces para entonces acercarte a FUCA y colaborar? Ahí lo encontrás en el código QR. Bueno, ahí entras a la página y podés buscar las distintas formas de conectarte con la organización, sea como donante corporativo, como pequeño donante recurrente, como auspiciante de este programa, con determinados programas que tenemos, como puede ser aulas abiertas, y también vas a encontrar ahí de lo que voy a hablar a lo último, que es obviamente la cena de recaudación de fondos de FUCA. Separamos y volvemos un ratito más con Augusto y después vamos a ir siguiendo también con el derrotero que tenemos acá en la rutina que nos armaron para el programa de hoy. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, y ahora sí pasamos un poco más al tema del día, que tiene que ver justamente con el cáncer de vejiga, porque mañana 5 de mayo es el Día Mundial del Cáncer de Vejiga, y por eso es muy importante hablar de esta enfermedad que a veces queda un poco invisibilizada. Augusto, bueno, entonces contanos primero qué es la vejiga, qué hace y en qué momento genera, digamos, o por qué causas podría generar el tumor. Bien, la vejiga es un órgano pélvico que, para explicarlo fácilmente, vienen los riñones, dos cañitos que son los uréteres que conectan a esa vejiga, que es un reservorio, y de ahí van para abajo a la uretra, donde por ahí se elimina la orina. Principalmente es un órgano que tiene función excretora por la vía urinaria, y justamente eso es lo que quiero hacer énfasis, que es por donde también de alguna forma es un factor predisponente la falta de excreción, porque de alguna forma la vejiga es como que actúa, vamos a decir, como una cisterna en la cual uno tiene canillas, filtros, y ahí se acumula todo lo que es el agua, que si es un agua mal filtrada o que viene tóxica, en este caso por el cigarrillo u otros tóxicos, contribuye a que se junte esa orina tóxica, y de alguna forma cuando esas toxinas entran de forma crónica en contacto con las paredes internas de la vejiga, la inflaman, y todo en lo que oncología es inflamación crónica, genera una degeneración de las células, y esa degeneración puede terminar en un tumor de vejiga. Como la inflamación crónica podría ser también incluso el alcohol en el exceso. Todo lo que es proinflamatorio, la obesidad, el alcohol, el cigarrillo, todos los hábitos que uno sabe que no son saludables, de alguna forma generan un estado proinflamatorio en el cuerpo. Por eso uno insiste tanto que todos esos hábitos modificables son los que de alguna forma de inflamar crónicamente a un órgano pueden hacer degenerar sus células y que esa degeneración pase a un tumor. Pase a un tumor. ¿Y cuáles son, digamos, en este caso, los síntomas que las personas tienen que atender, más allá, digamos, de...? Es importante que el cáncer de vejiga, a diferencia de otras patologías que se han tocado en este programa, no tienen prevención primaria, prevención secundaria. Esto significa que una mamografía, una colonoscopía no puede diagnosticar de forma precoz esta enfermedad. Hay un chequeo que uno anote, bueno, a los 40 tal chequeo, a los 50 tal chequeo. No tenemos la receta mágica
para prevenir esta enfermedad, pero el síntoma que suele generar los tumores de vía urinaria o de vejiga son la hematuria, el sangrado urinario. Y eso es un primer llamado de atención que uno puede tener, que es el más común. Ahora, también como digo esto, es bueno que la gente, pues escucha mucha gente este programa, sepa que una hematuria no significa que tenga un tumor de vejiga. Lo más probable que suceda es una infección urinaria, un cálculo o un traumatismo de la vía urinaria. Ahora, Augusto, por ese punto en particular, capaz hace una semana, me lo encontré como que era parte de lo que se adeuda, ¿no? En cáncer de vejiga. ¿Cómo no encontrar otro síntoma para que no sea directamente el sangrado, teniendo en cuenta que además puede prestar a confusión con otras cosas? ¿Para dónde está yendo hoy la investigación científica en términos de encontrar otro llamador, otra cosa que llame la atención? Sí, bueno, a ver, el PAP, que también existe como el Papa Nicolau en la mujer, para el cuello uterino, está el PAP en orina. Okay. Y de alguna forma eso puede detectar células anómalas. Y eso puede ser un indicio de que hubiera un tumor subyacente en la vejiga. Pero ese método como validado y como estrategia de prevención no está todavía aclarado. Y lo otro es el ctDNA, que es el ADN circulante tumoral, que uno también lo podría detectar, no solo en sangre, sino en la vía urinaria. Y esa podría ser también una puerta a futuro también para poder detectar tumores precozmente. Pero hoy no muy se caros, usa. ¿o por qué? Hoy son, vamos a decir, están enfocados a otro escenario, ya cuando la enfermedad existe. Pero digo, va en camino también la investigación a ese escenario donde todavía la enfermedad no existe y uno mediante estos métodos pueda llegar a diagnosticar. Pero si tenemos que bajar una línea de información a la gente, hoy todavía no tenemos ningún método y el síntoma es el sangrado. El primero el sangrado, que hago una aclaración, Guido, cuando uno tiene hematuria o sangrado urinario, lo más probable es que se encuentre con un tumor localizado, que esto se da en un 80% de los tumores de vejiga. Y esos tumores localizados se llaman superficiales, o sea que no invaden al músculo de la vejiga, con lo cual uno va haciendo un raspado, lo que se llama resección transuretral, que eso lo hace un urólogo, uno cura esta enfermedad, en más de un 80% de los casos. Y a veces necesita algún tratamiento preventivo, que es la BCG, que es la vacuna de la tuberculosis, y en otras ocasiones no. Y eso puede curar a muchos pacientes. O sea, ahora, uno podría asociar la detección precoz con ir rápido apenas ocurre el sangrado. Exactamente. Y ese número, y entonces ahí con detección precoz uno puede hablar de 80% de sanación. Ese es un 80% que pacientes presentan enfermedad localizada. Si está localizada. En muchos porcentajes tiende a veces a recurrir ese pólipo, ese tumor superficial, pero volviendo a hacer las resecciones donde uno de vuelta se puede curar. Con lo cual, incluso teniendo la enfermedad superficial, uno haciendo los controles y las resecciones adecuadas con el urólogo, tiene chances de curarse continuamente de la enfermedad. Quizá el problema es cuando uno desatiende a esos controles, que la enfermedad tiende a hacerse invasiva al músculo de la vejiga o bien se propaga por dentro, donde ahí ya las chances de curación son menores. Claro, y eso tiene que ver con que la persona no recibe asistencia a tiempo, digamos. Sí, o pasa mucho que a veces en los tumores de vejiga superficiales la adherencia o la fatiga del paciente por hacer los controles llega y deja de atenderse porque, bueno, dice, es un tumor superficial, me lo resecaron, ya está. Y no vuelve. Entonces, esa no vuelta significa a veces que lo que se denomina recurrencia. Y una recaída o recurrencia de la enfermedad. ¿Y la incidencia del cáncer de vejiga dentro de los distintos tipos de cáncer en Argentina? Representa el quinto tumor. Dentro de todos, el quinto. Y si uno tuviera que hacer una proporción, en el hombre es un 4-1 con respecto a la mujer. Esos números están muy vinculados al cigarrillo y a los hábitos históricos culturales, que el hombre fumaba más. Ya fumaba más, o sea que uno, ahora que está más igualado el tema... Pero fueron cambiando a raíz del tiempo, exactamente. Entonces hoy se ve que ya ese número 4-1, esa relación pasa a ser 2-1, y no es tan prevalente más en el hombre que en la mujer. Y el tema del cigarrillo, si bien hoy con las restricciones que hay para fumar, bajaron, todavía estamos con los números del impacto de la gente que fumó. Entonces, ¿vos cómo lo ves, digamos, para los 20 o 30 años? Porque así como decimos, en 30 años va a haber un pico de melanoma porque se ha tomado muy mal sol en los 90 o a principios de este siglo. ¿Vos sentís que si bien ha bajado el consumo del cigarrillo, todavía hay mucho hay residual, digamos? Y hay una deuda por la siguiente razón. La expectativa de vida aumentó. Claro.
Entonces, al haber gente más grande, todavía la edad sigue siendo el factor más importante. A más edad, más gente se enferma de cáncer. Con lo cual, si bien menos gente fuma, hay gente que vive más. Y este es un tipo de tumor que, como digo, no tiene una prevención. Con lo cual no podemos actuar ahí para que hayan menos casos No tenés el cheque, en claro. términos de mortalidad. Ujú. En términos de aparición, como digo, si bien bajó el cigarrillo, aumenta la edad. Y hay otra cosa que apareció en la sociedad, que es el vapeo. El vapeo uno cree que es inocuo, pero en muchos casos tiene nicotina y otros tóxicos Y otras cosas más. encubiertos que también ayudan En un día elegido. súper especial, porque se acaba de darle marco, digamos, a los vapeadores en Argentina, derogando la resolución que prohibía todo eso. Pasaron 31 minutos de las 4, separamos y vamos con una nota y después continuamos con inmunoterapia y otros temas que queremos hablar con Augusto. Fundación Cáncer. Unimos la ciencia y la vida. Bueno, quiero contarles sobre una actividad muy especial que nos llena de alegría recibir en FUCA una vez más al programa Luzca Bien, Siéntase Mejor, que es una iniciativa que organiza la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería en distintas instituciones. Y como plantea ahí el flyer, el martes 19 de mayo de 10 a 12 vamos a estar realizando el taller en FUCA, un taller pensado para acompañar a las mujeres que están transitando un tratamiento oncológico, dándoles herramientas de automaquillaje y estética que ayudan a fortalecer la autoestima en este proceso. La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa y se hace justamente haciendo un mail a voluntarios@fuca.org.ar, y creo que está la coordinadora del taller, Gisela Gulli, ¿puede ser? Hola Gisela, Sí, ¿cómo ¿qué tal, estás? Guido? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas Te bien? escucho perfecto, qué gusto que estés acá con nosotros en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Para nosotros también es un gusto poder contarles a todos ustedes de qué se trata este maravilloso programa. Dale, contanos cuál fue el origen, por qué la Cámara en su momento sintió que estaba esta posibilidad y con qué objetivo se creó. Bien, este es un programa que depende de la Cámara Argentina de Cosmética. Es el programa de responsabilidad social de la Cámara. Y es un programa internacional que nace hace ya más de 40 años en Estados Unidos. Okay. Y en Argentina hace 27 años que estamos desarrollando este taller. Como vos bien dijiste, es un taller de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico, totalmente gratuito, y nosotros los dictamos, más allá que se está dictando este día 19 en FUCA, lo dictamos en todo el país. En todo el país. En hospitales públicos y privados y también en la Cámara. Y por supuesto, desde pandemias que tenemos uno de forma virtual para aquellas personas que no quieren salir de la casa o que están con algunas restricciones, se puede tomar de forma totalmente virtual. Y Gisela, es muy importante la autoestima, ¿no? Detrás de esta iniciativa, ayudar a las personas que están en el tratamiento con ese aspecto, ¿no? Exactamente. Uno de los grandes rasgos es la caída del cabello. A veces las pestañas, las cejas también se caen. La piel puede tener una coloración diferente o mucha resequedad. Entonces, muchas veces las mujeres es como que no se miran al espejo o no se reconocen. Entonces, a través del maquillaje, a través de ciertos tips que les enseñamos a través de un voluntariado sumamente profesional, les enseñamos ciertos trucos para poder realizar una ceja, un buen delineado, y de esa forma crear efectos ópticos para que luzcan de una forma como que tuviesen el pelo en el marco del ojo. Okay. Ajá. Nosotros a cada una de las mujeres que asisten a estos talleres les entregamos un kit de productos que son donaciones de los socios de la Cámara. Claro. Donaciones de 12 productos del cuidado de la piel y de maquillaje para que no solamente trabajen durante el taller y vayan siguiendo las técnicas que les va aportando las voluntarias, sino que para que ellas después se lo lleven y lo usen. Puedan practicar y lo utilicen. Entonces, el volver a reconectarse con ellas mismas, mirarse nuevamente al espejo,
ayuda a esa autoestima, ayuda a reconectarse de una forma muy, muy valiosa. Y da mucha fuerza para continuar el tratamiento. Exactamente. ¿No? Es que así nació un poco Así nació. el taller. En realidad, el programa nace un poco así en Estados Unidos. Okay. Viendo que a veces el no identificarse a través de, nuevamente, al no identificarse por un problema de salud, Sí, sí. y por un problema como es los tratamientos de quimio, donde son a veces muy fuertes, y las mujeres van perdiendo el cabello, es como que hay una doble imagen. Entonces, claro, al ayudarlas con el maquillaje, ayudamos a reconectarse nuevamente. Tenemos también un banco de pelucas en la cámara, donde prestamos las pelucas que nos donan, las limpiamos, las higienizamos y se prestan por un lapso de 6 meses o después se puede extender. Así que eso también es sumamente útil para todas las mujeres que necesitan verse con cabello, porque nosotros también en el programa, en el taller, enseñamos a utilizar pañuelos, accesorios, pero bueno, está la posibilidad de una peluca también. ¿Y cuál es el feedback que recibís también de los maquilladores y los profesionales, digamos, que brindan los talleres después de la jornada, digamos? ¿Qué les pasa a ellos también? Es maravilloso. Y siempre hay una pequeña encuesta que nosotros entregamos en el taller para ver cómo se sienten las mujeres que asisten, para ver si entran de una forma y salen de otras más seguras, si lo recomendarían. Y siempre lo leemos al finalizar los talleres, porque eso nos ayuda a ir mejorando, a ir viendo a ver justamente cuál es el feedback. Y siempre vemos que son maravillosas las palabras y que los profesionales, que estas personas, estos voluntarios que dictan los talleres, siempre dicen que se van con más de lo que dan. Claro. No deja de ser la magia del voluntariado, de cuando uno trabaja para un objetivo trascendente, te transformás vos también, no solamente ayudás a otro. Esto va para las organizaciones que construyen casas, las que llevan alimentos a un merendero y las actividades como esta, donde se ayuda a una persona que está en un momento difícil como un tratamiento. Se transforma uno también en el ayudar y en dar una mano a la contención emocional de otro ser humano. Totalmente, y uno se va con muchísimo más que con todo lo que entrega. Claro. Eso es algo que siempre es un win-win. Es un win-win, totalmente de acuerdo. Para que vos sepas, Guido, nosotros más o menos llegamos por año a 1.300 mujeres a nivel país, un montón, a través de 100, 110 talleres que se dictan por año. Es un programa auténticamente federal. Sí, totalmente. ¿Y cómo responde la industria? ¿Te ayuda, digamos, la industria? Este programa es el programa de la industria cosmética. O sea, de la cámara, pero después cada empresa en particular ayuda con sus productos, ¿no? Exactamente, y después justamente que es ese kit que nosotros entregamos. Los socios aportan productos que ya básicamente están estipulados qué rango de productos son, y los socios aportan esos productos para poderse, que cada mujer se lleve para seguir practicando. La última, Gisela, ¿cómo pensás que evolucionaría el programa de acá a 10 años? ¿Te gustaría que algún día sea una política pública? ¿Te gustaría que algún día los ministerios de salud a nivel provincial lo adoptaran como propio? ¿Cómo le ves vos el salto cualitativo final que le falta a un programón como este que tiene 27 años ya? En realidad, entre vos y yo, me encantaría que no existiese de alguna desde forma, ya, ¿no? pero bueno, Pero uno va viendo que se aumenta la existe, expectativa de vida y todas las cosas que a veces hablamos. pero gracias a Dios existe y al existir ayudamos a muchas mujeres. Claro. Ayudamos a muchas mujeres, y esto es importante, que el boca en boca, que se comunique a través de, por ejemplo, esta forma, como lo estamos haciendo hoy, a través de los hospitales, a través de la televisión, a través de todos los medios que puedan apoyarnos, nos ayudan a que se dé a conocer, porque lamentablemente esto se conoce una vez que uno está transitando por una enfermedad de esta forma. ¿Sí? Entonces, gracias que existe y que se puede acercar la gente a preguntar, a tantas instituciones en donde pueden preguntar sobre este programa. Perfecto. Gisela, sabemos que tenés otros compromisos. Te agradecemos enormemente por haber participado del programa de hoy y desde ya felicitaciones por coordinar una iniciativa
tan relevante, digamos, para la salud pública en Argentina. Muchísimas gracias a vos, Guido, y a todo el equipo, y los esperamos. Chao, chao. Gracias. Bueno, y ustedes saben que entonces el capítulo, digamos, de Luzca Bien, Siéntase Mejor en FUCA es el 19 de mayo de 10 a 12 horas, que cae martes, y en voluntarios@fuca.lg.ar se anotan para participar. Separamos y volvemos acá con Augusto. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Fundación Cáncer. Unimos la ciencia y la vida. Después dicen que nosotros no tenemos suerte. 2 palabras dije de Colapinto el lunes pasado y ya hizo 6 puntos ayer. Anoten eso también, digo, dentro de todo el escarnio público al cual me someten por algún furcio. Bueno, Augusto, acá, digamos, en los programas pasados se habló mucho de inmunoterapia y estas soluciones más personalizadas. Entiendo que en el cáncer de vejiga ahí funciona diferente, ¿o no? Tardó en llegar la inmunoterapia. Okay. Tardó, vamos a decir más precisamente, unos 40 años en generar, como se dice, un pateo de tablero, porque veníamos con una droga, cuando la enfermedad estaba avanzada, veníamos con una droga que se llama el cisplatino, que es uno quimioterápico, muchos años, y vinieron 2 drogas a revolucionar, que son anticuerpos conjugados conjunto a la inmunoterapia, que bueno, trajeron muy buenas novedades en términos de eficacia del tratamiento. Y entonces uno puede considerar que ya la cuestión de extirpar la vejiga es como un paradigma superado, ¿o todavía sigue siendo la solución mayoritaria, digamos? Bueno, eso se da cuando el extirpar la vejiga, cuando todavía la enfermedad está localizada, que invadió el músculo de la vejiga. Entonces uno tiene las 2 estrategias. O te hacemos radioterapia con quimioterapia, o una estrategia de un tratamiento, se llama neoadyuvante, previo a una cirugía, en donde se extirpa la vejiga. Ahora, el punto es que justamente con el devenimiento de estos tratamientos, incluidos la inmunoterapia, anticuerpos conjugados, estamos llegando a tasas de respuesta completa patológica, o sea que te doy el medicamento y cuando te opero me doy cuenta que el 60%, casi el 60%, no tiene enfermedad. Entonces, no es una realidad, pero va siendo un camino. No entendí cómo. Claro, yo te doy quimioterapia, sí, planificando una cirugía. Y la propia quimio. Hacemos 4 ciclos de quimioterapia aproximadamente, te operamos la vejiga y nos damos cuenta que casi en un 55-60% no hay más enfermedad. Entonces se está replanteando el hecho de tener que operar los tumores de vejiga, claro, una vez que te hago la quimioterapia al principio. Porque no es necesario. Porque es tan eficaz la quimio en que tenga una respuesta completa a la enfermedad, que quizás estaría de más sacar la vejiga. Eso es lo que, se está... Para lo que va para adelante, digamos, lo que se está discutiendo hoy. Es lo que va a venir probablemente en los próximos años. Todavía no es una realidad, pero vamos hacia ese camino. Y en el caso, digamos, de inteligencia artificial, juega también un rol tan importante como en otros tipos de tumores que ya se están haciendo, digamos, mayor cantidad de diagnósticos y una ayuda permanente, digamos, contra base de datos a la hora de mostrar, de acelerar, digamos, procesos de ese tipo. Mira, hay capítulos especiales siempre en los módulos de diferentes tipos de tumores, mismo los tumores urológicos o los ginecológicos, donde en todos los escenarios, ya sea en la fase de prevención, en la fase diagnóstica, en la terapéutica y hasta en la parte de recuperación, la inteligencia artificial está metida. O sea que nosotros tenemos como médicos la obligación de incorporarla y de adaptarnos rápido a todo ese movimiento. ¿Y vos cómo te organizás? ¿Le dedicás tiempo? ¿Tenés publicaciones de inteligencia artificial? ¿Te cae ya en el Fleming porque el Fleming va para ese lado, entonces vos adentro del ecosistema te vas actualizando? ¿O cómo manejás ese asunto? Yo creo que está tan presente entre nosotros que te invade sin necesidad de ir a buscarlo. O sea que yo en los buscadores ya no es que uno busca en Google una determinada revista, sino que ya llega una aplicación que es dirigida hacia la parte oncológica probablemente. Y en lo que tiene que ver con la relación médico-paciente y esto que me quedó resonando del perfil, ¿es un tipo de cáncer en donde es más o menos importante involucrar a las familias? ¿Cómo juega ese tema?
Mira, yo tengo una estrategia que me sirve y me es práctico en Está el bueno día a que día. integren grupos, porque, no sé, el otro día veía yo una organización de base que decía, peleaba por, empiecen a recetar los grupos, le decían a los médicos, ¿no? En este caso, bueno, no importa, era básicamente el tema del remo, para el cáncer de mama. Entonces empiecen a recetar organizaciones, casi como si fuese a la par del medicamento. ¿En esto juega parecido? ¿No juega? En todos los escenarios existen estas organizaciones, algunas hacen caminatas, corren, siempre hay un evento social en el medio involucrado. No sé si vos te referías a involucrar a familias, a esa Sí, parte también, social. esa parte, a la familia primero como ayuda del tratamiento y después la vida social de la persona, que entiendo que a veces se complica cuando... Mira, siempre es mejor, y por lo general los pacientes en oncología entran acompañados. El familiar, un amigo, bueno, alguien siempre está vinculado y yo fomento que sea así. Porque ¿viste? Muchas veces uno ve a lo lejos esperando en la sala de espera el familiar que no pasa tímidamente, porque no. Y yo trato de que en la medida que el paciente quiere involucrarlos, porque para mí son 4 oídos, son 4 ojos y ayuda. Y cuando después se va el paciente con toda esa información que tuvo en el consultorio, sin dudas beneficia. Se va con menos dudas si estuvo alguien con quien rechequear, ¿no? Sin Que me lugar dijo a tal dudas. cosa, ¿no? Revalida lo que le dije o bueno. Si no te vuelve al hotel y dice, Si no, no, no los 10 entendí. minutos lo tengo de vuelta, no. No, sí, sin lugar a dudas ayuda. Está perfecto. Bueno, pasaron 47 minutos de las 4 de la tarde, le vamos a hablar del programa Aulas Abiertas. Y bueno, justamente como hace ya casi 29 años ininterrumpidos, FUCA se mueve con esta idea de una sociedad sana, no la que más se cura, sino la que menos se enferma. Y con esa premisa nació el programa de Aulas Abiertas, que es el programa en donde la organización hace, digamos, trabajo con escuelas secundarias en los últimos 2 años del colegio secundario para ir introduciendo a los chicos y a las chicas la cuestión esta de los hábitos saludables. Nosotros sabemos que hasta el 40% de los tumores se pueden prevenir si llevas una vida saludable y que al mismo tiempo, cuando existe una detección precoz del cáncer, 3 de cada 4 se van a curar. Por lo tanto, es importante ese trabajo de concientización y eso lo hacemos a través del programa de Aulas Abiertas emblemático, que es justamente en donde trabajamos estas ideas en un taller de 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Súper contento con el arranque del 2026 porque ya tenemos como los acompañamientos, ya hay empresas que van a acompañar a esta situación y lo más importante que es la meta que tenemos de poder hacer talleres presenciales en el interior del país y poder trascender, digamos, el modelo o el modelo remoto, digamos, al cual nos había dejado la pandemia adentro y poder volver con cuestiones más masivas. Desde ya, Augusto, cuanto más temprano en mi vida incorporo los hábitos saludables, mejores perspectivas para cualquier tipo, digamos, de enfermedad oncológica, ¿no? Sin duda, y eso principalmente se adquiere en la casa. Eso es lo que uno va al supermercado y compra. Es al padre que ve salir a las 7 de la tarde, 8 de la tarde a hacer ejercicio igual o se levanta muy temprano. Claro. Todo eso los hijos lo van viendo y lo van copiando. Yo ahí te soy como un poco más, voy más al hueso. Porque muchas veces hemos hablado acá con otros colegas tuyos y me hablaban de diferentes, yo no me acuerdo exactamente, pero y ahora viene a más temprana edad. No te hablaban del triple negativo a más temprana edad, del cáncer de colon, parece que a más temprana edad, y en muchos casos después lo tenían vinculando con entran más químicos, o porque entra el alcohol, o porque entran tóxicos. ¿Cuál crees de los hábitos saludables que hoy es el que más está costando que prenda en los adultos jóvenes? Porque creo que hacer ejercicio lo tienen vinculado mentalmente. Hago ejercicio, me va a ir mejor en mi salud, voy a tener una vida más saludable. ¿Cuál de los otros, que son hábitos súper saludables, crees que hoy están costando más? Yo en eso, mira, te digo que incluso porque tenés hijos adolescentes. Sí, yo te voy a decir, mira, el ejemplo que justamente por tener hijos adolescentes y activamente haciendo deporte, tenemos el sábado que es el día deportivo del colegio. Y te diría que hay muy poca adherencia a participar del torneo de fútbol que se hace. O sea, ves chicos que van de hecho a competir, pero no están preparados físicamente, o sea que quizás no hicieron tanto deporte en la semana o no hicieron directamente. Y yo creo que está vinculado netamente con el uso del celular. El chico que está en la casa y usa el celular, evidentemente no va a ir a hacer deporte, porque el tiempo es uno solo. Entonces creo que en eso sí, hay una conciencia de hábitos saludables de deporte y alimentación,
pero no sé si es tan llevado a la práctica. Ok, no, está bueno escuchar distintos puntos de vista. Había otro de los colegas que me decía, mira, ahí se entró, pero el alcoholismo no. Y los adolescentes toman cada vez más alcohol y eso va a generar diferentes problemas. Y veíamos, de hecho hoy se estaban los considerandos, pero no vamos a entrar de lleno a ese tema, sustancias psicoactivas de 13 a 17 años, la última encuesta del Cedronar, como ya, obviamente siempre bebía energizante primero, y después, digamos, venía el alcohol, y sí, pero ya en un 35% el vapeo, y después recién cocaína, clonazepam sin prescripción médica y demás. Pero bueno, vos me decís que en realidad, por ejemplo, puede haber una concepción en el cartel, pero después no hacen tanto deporte como debieran. Hay que llevarlo a la práctica. Hay que llevarlo a la práctica. No es tan real, es lo que por lo menos... No, puede ser que los runners sean más de 30, y menores de 30 no hay tantos runners. Juegan a la pelota, pero porque son jóvenes, no porque estén bien, ¿no? Para mí vuelve una segunda oleada de conciencia entre los 25 y los 30, donde uno se da cuenta que tiene que tener más, se cuida más corporalmente y como que se amiga de vuelta con el deporte. Pero creo que justamente en las infancias, en la adolescencia, no es tan así. Pero bueno, es una impresión mía, no es que tengo datos demostrables. Y lo otro que me parece interesante es que también el concepto de que la gente vive más va degenerando sus células, generando mutaciones, claro, y muchas son heredables. Con lo cual hoy tenés quizás más mutaciones que puedan ser heredables. ¿Se entiende? Entonces, antes la gente vivía menos, no habían tantas mutaciones, morían de otras cosas. O mismo del cáncer, pero... cáncer no hereditario, no genético, y hoy en día, al tener más edad, las células degeneran más rápido también, y de alguna forma pueden ser genes transmisibles hacia la descendencia. Bueno, por otro lado, ayudar es una fiesta. Muchas veces buscamos que nuestros momentos especiales dejen una huella, y ayudar es una fiesta es exactamente eso. Es un programa de FUCA que te invita a donar tu festejo. En lugar de los regalos de siempre, le pedís a tus invitados que colaboren con nuestra misión de investigación, educación y prevención. Entonces, si estás armando un festejo y sentís que estás en un momento donde lo material ya no te importa tanto y realmente decís, me van a regalar lo mismo de siempre, bueno, le decís, no, directamente este es el QR, este es el alias de FUCA, y vamos a festejar ayudando a que haya más becas para formar oncólogos, más fondos para hacer investigaciones y mejores tratamientos, y desde ya también más posibilidades de hacer actividades de concientización y prevención, como la que hicimos el año pasado en el barrio Padre Mujica, o como las que tenemos planeadas en el interior para este año, o lo que hacemos a través de lo que es este programa de divulgación científica. Así que cuando elegís celebrar así, estás bancando directamente el futuro de la oncología en Argentina, estás financiando becas de médicos que mañana nos van a cuidar y apoyando proyectos científicos claves, por ejemplo, del Centro de Investigación Oncológica de FUCA. Tu aniversario o tu cumpleaños dejan de ser solo un evento para convertirse en una inversión en salud y en ciencia, y que elegir tu festejo le cambie la vida a otra persona. Así que ayudar es una fiesta, tu festejo como motor de la ciencia, y en eso se comunican con nosotros en info@fuca.org.ar. Separamos y en el regreso vamos cerrando con Augusto, algunos saluditos más. Voy a abrir otro vivo de Instagram, no, mentira. Pero lo voy a hacer el lunes que viene y volvemos. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Hacer hablar de una etapa ya superada en ICQ y en otras redes sociales. Pionero. Bueno, Augusto, volviendo a este tema, y obviamente agradeciéndote enormemente que hayas participado del programa de hoy. Tips para personas que están atravesando el tratamiento ahora. Ya pensamos que fueron, que te vieron, que hiciste esta primera consulta con la familia, y que están involucrados, y entiendo que tienen esas ganas de volver al trabajo, de hacer vida familiar, de hacer vida social, y al mismo tiempo de encontrar la vuelta con el tratamiento en sí. ¿Qué les aconsejarías vos para ir juntando todo en la vida cotidiana que tienen que seguir haciendo?
Sí, antes que ir a ese tema, breve. Sí. Siempre se habla de tomar agua y volviendo al concepto del reservorio, Claro. de esto de la cisterna, no retener orina. ¿Viste cuando Claro. uno dice, tengo ganas de ir al baño? Ir al baño. Porque es ahí donde uno retiene el tóxico en el agua, que es la vejiga, la que uno predispone también a esto de la inflamación crónica y a la generación celular y los tumores. Con lo cual, si te llama la vejiga, anda al baño. La inflamación crónica es lo que tenemos que evitar. Es determinante para el tumor de vejiga. Y después, obviamente, de que no sea, claro, de retener líquidos que además no son, están llenos de toxicidad. Hay toxinas en la orina, con lo cual uno no debe retener orina, sino cuando te llama al baño, ir al baño. Ir al baño, perfecto. Que sea prioritario. Y bueno, y en este manejo, digamos, del tratamiento, ¿qué cosas crees que son prioritarias también en términos de ir manejando lo emocional? Sí, lo emocional y lo físico, porque yo creo que la clave es que el paciente trate en la medida que puede, y para mí es muy clave el acompañamiento psicológico en esto, Okay. Que es difícil al principio cuando uno recibe el cimbronazo de la noticia, pero no dejar su rutina diaria. O sea, y si su rutina diaria quizás tenía algunos hábitos que los había olvidado, como el hacer ejercicio, comer bien, no tomar alcohol, nunca es tarde para incorporarlos. Claro. Porque la evolución de la enfermedad a veces ni nosotros la sabemos, ni la tenemos claro. Con lo cual ese paciente que a veces le dice a alguno vas a vivir unos meses y ya está, quizás no es así, el paciente está muchísimos años, no va a ser esta la primera anécdota, hay muchísimos pacientes que podemos contar esas anécdotas. Mirá. Con lo cual digo, nunca es tarde para que sigamos esos buenos hábitos e incorporar nuevos. Si uno corrige, rinde fruto al toque. Sí, y aparte, bueno, hay muchos estudios de que cuando uno en patologías oncológicas deja el cigarrillo, al paciente oncológico le va mejor, porque la efectividad del tratamiento es diferente y las toxicidades se reciben diferentes. Deja de como envenenar el cuerpo. Exactamente. O sea, no es que todo terminó, bueno, ahora como 20 hamburguesas McDonald's, fumo el doble. No, claro. Ojo porque te va a ir mal con eso, con el tratamiento. Agarrar y hacer las cosas bien. La fuerza de voluntad para seguir. Porque hay que ayudar al tratamiento oncológico a que sea mejor el impacto favorable. Clarísimo. Augusto, en serio, un gusto haberte tenido acá. Sos, digamos, becario FUCA, te formaste afuera, tenés una carrera brillante y hoy te hiciste un lugar en la agenda para acompañarnos, así que vamos a estar agradecidos siempre. Un placer estar acá, gracias, Guido. Bueno, y nosotros esperamos la semana que viene, además del vivo de Instagram, poder dar la fecha de nuestra cena de recaudación, de la noche FUCA, que estamos ahí ya como que queda una cosita más y de lugar, que también tenemos que dar lugar, fecha y hora, bueno, eso no es tan importante. Y a partir de ahí ya directamente arrancamos con el programa dedicado a la noche FUCA. No, mentira. Pero tiene que ser un momento importante para juntar también a todo el ecosistema de la organización. Así que bueno, nada, nos vamos despidiendo. Estuvo el señor Gonzalo Cabral en la operación técnica, Florencia Sánchez en la producción general, Daniela Calegari en la producción ejecutiva, en la conducción quien les habla, Guido Donaire. Pásenla lindo, cuídense mucho durante la semana, la seguimos en redes. Chau, chau.